Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos otra vez por acá en uso virtual. Mi nombre es Alonso Montiel. Soy integrante del Ministerio San Francisco de Sales, que estamos pues ya llevamos varias semanas, ¿verdad? En este curso, apologética de manera virtual. Les agradezco a todos por estar presentes y conectarse en esta noche. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes, a los que han perseverado, a los que y también pues es comprensible los que por una u otra razón no han podido conectarse el día de hoy o han faltado alguna clase por estas cuestiones, ¿verdad? Que nos suceden, temas de internet o el funcionamiento de algún equipo, pues a veces se nos complica. En todo caso, pues de verdad, como le reitero, muy agradecido porque estén con nosotros acá en esta noche y como siempre lo hacemos, vamos a repasar un poquitito las reglas del curso y también vamos luego tal vez a pedirle ayuda a Eric con Carolina, era de los dos que guste, con la oración inicial. Como ustedes he sabido, ¿verdad? El día de hoy tenemos el gusto de poder compartir con ustedes este tema tan bonito. ¿Cuál es el día en el que se da culto al Señor? Si es el sábado o el domingo. Como les decía hace un momento también, el hermano Eric Fernández va a estar con nosotros. Y más bien me gustaría tal vez, Eric, que te presentes un momentito antes de iniciar con el repaso de las reglas y después de eso tal vez nos ayudes con la oración y damos inicio. Buenas tardes, buenas noches. Como dijo Alonso, mi nombre es Eric Fernández. Pertenezco al grupo de Apologética Católica San Francisco de Sales y este grupo a su vez pertenece a la Renovación Carismática aquí de Costa Rica. Un gusto poderles saludar. Me avisan si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Bien, no sé si esperamos un momento o hacemos la oración o... Eric, no sé si Carolina está por ahí, tal vez se quiera presentar también ella. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, mi nombre es Carolina Quiroz, ya gracias a Dios hemos compartido con el grupo en otros temas. Pues bienvenidos a este nuevo tema, es un tema muy lindo, es un tema que nos enseña a valorar un poquito lo que es la celebración del domingo y, y nos ayuda a comprender un poco más el misterio de la salvación y por qué en domingo. Entonces, pues agradecida de estar con todos ustedes y espero que todas las dudas y consultas que tengan las podamos contestar y si no las podemos contestar, pues se las respondemos la próxima semana. Muchas gracias, Carolina. Bueno, como tal, vamos a pasar un momentito las reglas del curso, ¿verdad? Eh, Nos hemos robado unos minutitos ahí antes de iniciar y bueno, para no demorarles más en al inicio del curso, en la clase del día de hoy, pues eh, bueno, aquí tengo una oración que amablemente nos habría preparado Weiler. No sé si tal vez, Eric, entonces, si nos puedes ayudar con esta oración y sigo repasando después las reglas. Sí, claro. Eh, Como buenos católicos nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por permitirnos compartir con todos los hermanos, unos más cerca de otros, otros de otros países. Te damos muchas gracias por la tecnología, porque nos permites unirnos y conocer un poco más de lo que es Cristo y su iglesia. Te damos muchas gracias y te pido personalmente que seas tú quien dirija toda esta exposición, que sean tus
tu palabra, lo que tú quieres enseñar, no lo que yo quiero, que todo sea según tu voluntad, que me uses como instrumento y que todo sea conforme a tu santa voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos y queridas hermanos, recordarles brevemente las reglas de la clase, ¿verdad? Tener siempre el micrófono y cámaras apagados, por favor. Las preguntas las vamos a realizar a través del chat, ya sea el chat de Meet o a través del chat de WhatsApp que tenemos. Por favor, ante todo, ¿verdad? Como regla también eh, no negociable del ministerio, ¿verdad? Tener siempre la cortesía. Estamos abiertos a una discusión sana, a una discusión bonita, con respeto. Eso siempre lo hemos pedido, ¿verdad? Y también agradecerles que las preguntas y también las respuestas sean cortas y concisas. Eso va para ustedes también como para nosotros. Algunas pequeñas notas, ¿verdad? La palabra Jehová, que a veces utilizamos en las clases, haciendo referencia a la palabra que utilizan en lugar de Yahvé los hermanos no católicos en sus Biblias, que también pues no son católicas, y que usualmente es la regla 1960. Por acá también, ¿verdad? Recordarles, Cristo te llamó a ganar almas, no a ganar discusiones. Eh, Como lo decíamos hace un momentito, estamos abiertos a un sano diálogo en aras de conocer mejor, en saber, en vivir mejor nuestra fe y compartirla con amor a todo aquel que tenga, que nos pida razón de nuestra fe, que nos pida una explicación. Y como ustedes también lo saben, clases son total, completamente gratuitas, pero si por si Dios pone en su corazón que quieran colaborar con el ministerio, de primero les rogamos orar siempre por todos, por los expositores, por los que llevan adelante el ministerio, ¿verdad? Los que dirigen el ministerio, los que están participando, todos nosotros que participamos y que aprendemos en estas clases para que todo siga según la voluntad de Dios hacia adelante. Y si también quieren colaborar de manera económica, pues aquí tienen la información, ¿verdad? El número de cuenta, el simple móvil y a nombre de quién está, ¿verdad? Y el número de cédula. Entonces, sin más, le pido a mi hermanito Eric que por favor nos ayude a presentarla, a desplegar la presentación de él y lo dejo ya en la clase. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Sí, como les decía, mi nombre es Eric Fernández y me dicen si ahí pueden ver la presentación. Dice Ministerio de Apologética Católica. No, La logro. aparece el número de cuenta. Ok, vamos a ver cómo le hago. Que me parece que todavía está presentando Alonso. Ya sacamos a Alonso, espere para que ya lo echamos. Compréndalo, Alonso. compréndalo porque todavía está de luna de miel. Sí, eso sí es cierto. Según esto, ya yo estoy presentando. Ahora sí. Ok, gracias. Como les decía Alonso, la presentación se llama Sábados y Domingos. Esta presentación va de la mano con lo que es la denominación Adventistas del Séptimo Día. Va totalmente de la mano, ya que es la secta que más hace énfasis a este punto. Y lo vamos a ir viendo un poco, las dos cosas, tanto sábado y domingo, como lo que son los adventistas del séptimo día.
Bueno, para hablarles primero un poco de qué es una secta. Una secta, para comprenderlo en la etimología, significa cortado o separado. Es algo que se separó de una rama principal. En este caso, todos sabemos, según la historia, que las iglesias se separaron en 1517, en el segundo cisma de la Iglesia Católica, y de ahí nacieron varias iglesias, entre ellas la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Entonces la definición de secta encaja perfectamente con ellos. No es una religión. Los adventistas del séptimo día no es una religión. O sea, hay 5 religiones principales en el mundo, y son el judaísmo, el islamismo, cristianismo, hinduismo y budismo. Una religión en este caso es un conjunto o sistema de creencias que se refieren a la relación del individuo con la divinidad. Tampoco es una iglesia, los adventistas. El término de la iglesia significa básicamente asamblea. Eso lo podemos ver en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Estos grupos surgen, las iglesias surgen en tiempo de la reforma, perdón, las iglesias son grupos que surgen en tiempos de la reforma o posteriormente. Técnicamente no deben ser llamados iglesias, sino comunidades eclesiales según el documento Dominus Lexus, el punto 17.2. Antes dije iglesia, era secta. Hay unas diferencias que quisiera que tomaran, cuando se tienen como apuntar, y si no, tal vez la recuerdan, en las que se definen qué es una secta de una religión. ¿Cuáles son esas diferencias? Y al final de la clase, ustedes mismos me pueden decir si lo que forman la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una religión o es una secta. Bueno, la diferencia entre una religión y una secta es que las sectas son movimientos cerrados, autónomos, con una estructura piramidal. En este caso, los adventistas del séptimo día, bueno, su fundador fue William Miller, después prosiguió Elena G. White, y actualmente la persona que está a cargo se llama Ted Wilson. Después de él siguen 12 personas que lideran lo que es la iglesia, en una estructura totalmente piramidal. También el segundo punto es la religión da libertad. Sin embargo, la secta no te da esta libertad, te da muchas prohibiciones. Y en este punto también lo vamos a ir viendo desarrollado en el transcurso del tema, ya que la iglesia adventista tiene muchísimas prohibiciones. El punto número 3 es que en la religión se puede hablar o criticar al grupo y hablar de los pecados de sus miembros. No sé si alguno de las personas que están en la exposición pertenece a algún grupo de la iglesia. Ahí pueden agarrar y ver cómo agarrar y se critican todas las que son las estructuras. Incluso me ha tocado conocer a personas y líderes de la iglesia católica, de parroquias principalmente, incluso casi que antipapistas, lo cual es bastante lamentable. Pero dentro de la iglesia se permite y se tiene el respeto por las personas que piensan diferente. En el caso de las sectas no se permite esto, y también lo vamos a agarrar y ver más adelante. Las religiones enseñan sus doctrinas a cualquiera. Usted puede agarrar y querer saber algo del catolicismo, y usted puede ir y entrar a cualquier iglesia y acceder a casi cualquier información de lo que es la iglesia católica. Sin embargo, en este grupo o en las sectas no se permite. Hay un recelo con lo que son muchos documentos y muchas cosas, como lo que son los bienes de Elena G. White y de los adventistas. Y el punto número 5 es que las sectas suelen limitar la salvación y a los elegidos. Casi siempre lo que son las sectas, lo que hacen es que el que esté dentro del grupo, como decir, la iglesia adventista del séptimo día, son los únicos que van a salvarse. Después de ahí, todas las demás iglesias, bueno, van derechita al fuego eterno, según lo que son las sectas. Entonces, según esos 5 puntos, al final podemos agarrar y ver si los adventistas del séptimo día realmente entran en estas 5 definiciones de lo que es una religión versus una secta. Ok, como pueden ver, William Miller fue el fundador del adventismo
y profetizó en 2 ocasiones la parucía. ¿Qué es la parucía? Es la venida de Cristo. Las dos fueron equivocadas, las dos profecías o predicciones de William Miller, una en 1843 y en 1844, y las vamos a explicar un poco más adelante. Después de esto, tomó digamos que la batuta, Elena G. White, que al igual que William Miller, eran, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, un momento, por favor. Ellos pertenecían a una iglesia, pero yo les voy a decir cuál. Bueno, los adventistas, lo que han de venir, básicamente ellos, su tema principal es Hermanito, escatología. disculpa que te Sí, interrumpa, Eric. ajá, sí, sí, Hay un mensaje que se muestra en la presentación. No sé si puedes darle ocultar. ahí a ocultar, por favor, exactamente para que se pueda leer. Y también me dicen que se escucha un poco bajo, entonces no sé si tal vez puedes hablarnos un poquito más duro o acercarte un poquito más el micrófono. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver si ahí se escucha mejor. Ya casi que con mi micrófono en la boca. ¿Sí se escucha mejor? Yo te escucho mejor. Ok, les decía que tanto William Miller como Elena eran, me acabo de acordar y se me fue el nombre, ¿cómo es posible? Metodistas, qué pena, pero me cuesta la palabrita, se me enreda. Los adventistas del séptimo día, como les digo, su principal corte es escatológico. Ellos son de profecías, de hablar del fin del mundo y de muchos reglamentos. Para que tengamos una idea del tamaño de la iglesia adventista, tienen alrededor de 20 millones de miembros. Es una secta bastante grande. Están en al menos 208 países. Están en muchísimos países. Eh, su corte es principalmente, no todos, pero no toman alcohol ni drogas, no comen cerdo y la mayoría son vegetarianos. Esto del punto de vegetarianos también lo vamos a ahondar un poco más adelante, ya que es muy interesante. No les gusta regularmente el ecumenismo, les gusta, ellos pueden venir y hablarte de lo que ellos creen, pero no están anuentes a escuchar. Creen que la Iglesia Católica y los gobiernos están creando un orden mundial, o sea, nosotros hacemos un complot junto con el gobierno para este orden mundial. Ahora nos metieron a nosotros los católicos, eso es súper interesante. Creen en la creación del mundo en 6 días literales. O sea, Dios creó las cosas en esos 6 días y el séptimo día descansó. Esto lo creen como algo literal, o así como se lee. Para ser parte de esa iglesia deben ser bautizados por inmersión o por voluntad propia. También creen en los 1000 años que va a venir a reinar Jesús a la tierra de forma literal. Entre las doctrinas más importantes que tienen los adventistas es el juicio investigador. El juicio investigador es una doctrina que llega a tapar el error de una puerta cerrada en 1844 de William Miller, cuando no llegó la parucía, y entonces ellos en ese momento pensaron que la puerta se cerró. Pero, ¿qué es lo que pasa al haberse cerrado esta puerta? Que ya después de 1844, la gente que se iba incorporando al adventismo ya no podía ser salva, ni siquiera los hijos de los que estaban allí. Entonces ellos tuvieron que agarrar y crear lo que es el juicio investigador para poder volver a abrir la puerta de la salvación a todas estas personas. Eh, Básicamente el juicio investigador se abrió la puerta, la única solución, y con eso pudieron agarrar y hacer proselitismo. Como les digo, son 20 millones de miembros alrededor del mundo. Si no hubieran abierto esta puerta, no hubieran podido llegar a tantos números de seguidores. Eh, Ellos creen en el ángel anotador, que es un ángel que siempre está anotando
todas sus acciones, cada cosa que hacen, cada cosa que ven, cada pensamiento, cada omisión, cualquier cosa que pase, hay un ángel anotando lo que va haciendo esta persona, que en este caso ellos le llaman el ángel anotador. Incluso, como les digo, hasta sus momentos de ocio, cuando ellos están acostados, esto es un momento de ocio que no están ocupados y el ángel anotador lo está anotando. Esto lo pueden encontrar, si quisieran buscarlo, en el libro de Elena, que se llama El Gran Conflicto, en la página 445. También hay una alteración en la Biblia, hay más de 300 palabras agregadas a la Biblia, lo cual esto es una clara herejía. Recordemos la advertencia en Apocalipsis, que no se puede añadir ni siquiera una coma, ningún punto a la escritura. Sin embargo, ellos agregan más de 300. De hecho, en Daniel 8:14 es la forma más evidente en la que ellos agregan estas palabras, ya que es un texto como de 20 palabras. Usted lo busca en la Biblia católica, incluso en la Biblia eh, Reina Valera, y anda por unas 20, 50 palabras. Y ellos le agregan tanta palabra que son más de 100. ¿Para qué? Para sustentar la doctrina del juicio investigador o el santuario, como lo conocen normalmente. Ellos creen en una remanente y en una misión, que la Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. Pero siempre hay un pero, en los últimos días una época de apostasía generalizada se llamó, y un remanente para que lo guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto lo podemos agarrar y encontrar en las páginas oficiales de los adventistas del séptimo día. Ok, entrando un poco, eso era un poco por encimita lo que creen los adventistas. Como les decía, su fundador fue William Miller. Él profetizó una parucía en 1843 y Jesús no vino en ese momento. Entonces él agarró, él tenía un poco de seguidores, él se sintió muy triste, volvió a hacer los estudios que él creyó pertinentes y dijo que se había equivocado, y entonces volvió a anunciar que la venida del Señor, la parucía, iba a ser el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844 y no el 23 de septiembre, que era el día que ese año era la expiación de los judíos al atardecer. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que según William Miller, creyó que el día de la expiación iba a ser el 22 de octubre de ese año, pero en realidad fue el 23 de septiembre. Desde ahí ya él estaba equivocado con lo que son las fechas. ¿Cuándo se dan cuenta ellos? Cuando no pasa nada. Sin embargo, en el juicio investigador, ellos lo que dicen es que para poder justificar este hecho, lo que dice Elena G. White en una de sus visiones, en una de sus profecías, es que Jesús sí vino, pero Jesús no puso sus pies en la tierra, sino que Jesús se quedó en una nube en el cielo. Entonces, que ahí él está esperando. Muy interesante que agarre y cree en este tipo de doctrina, que es única. Esta doctrina es única en los adventistas. Ustedes pueden agarrar e investigar en otros tipos de denominaciones y esto no existe. Simplemente fue algo que usaron para salir del embrollo y el error que habían tenido 2 veces William Miller. Elena G. White fue una seguidora, como les digo, metodista. Ella fue una profetisa con más de 2.000 visiones. Son muchísimas visiones. Se le apareció más que a Elías, se le apareció más que a Jeremías, que a Isaías. Esta ama tenía un contacto permanente con Dios. Llegó derechito al cielo porque 2.000 visiones es algo, bueno, yo nunca lo había visto en ningún lugar, solo con ella. Es líder de los adventistas y escribió más de 5.000 artículos. Escribió 49 libros que según ella, cuando ella estaba acostada en su cama,
De hecho, hay una foto en internet que ustedes pueden agarrar y buscar. Hay una sillita a la par de la cama de ella y todo. Hay una foto de su cuarto. Y dice ella que el ángel llegaba y se sentaba en esa silla y le empezaba a dictar. Y entonces ella empezaba a anotar. Aquí hay una polémica, ya desde los fallidos intentos de predecir la parucía de William Miller. Aquí hay un montón de cosas que no encajan. Entre ellas, esos 5.000 escritos, o la mayoría de ellos, entre ellos los 49 libros, todos, absolutamente todos los 49 libros, se tiene la certeza que todos fueron plagiados. Incluso hay un libro que fue plagiado totalmente y ella recibió una denuncia, una demanda. Para ella poder agarrar y salir del paso, se retiró este libro de los adventistas y ya no era de auditoría de ella. ¿Por qué? Porque el escritor hizo una denuncia contra ella. Igual todos los otros 49 libros, hay investigación, igual ahí lo pueden buscar en San Google, que todo lo encuentra uno en San Google. Pueden encontrar que todos sus 49 libros fueron plagiados. Para que tengan usted una idea, los escritos de Elena G. de White son 17 veces más extensos que la Biblia. 17 veces más extensos que la Biblia. Es impresionante este número, porque estamos hablando de que era una persona realmente iluminada por Dios. Escribió más que todos los autores, que los 72 autores de la Biblia. Fue algo impresionante. Entonces, para que ustedes tengan una idea, una de sus profecías falsas, entre muchas, fue lo que les comentaba anteriormente, que la puerta de la misericordia se cerró el 22 de octubre de 1844. Pero después borraron este texto. Si ahorita agarramos y quisiéramos buscar los textos que dicen que la puerta se cerró, que escritos por Elena G. de White, no se van a encontrar porque todos fueron reinterpretados, así le llaman ellos. Reinterpretaron todo y entonces ya no se va a encontrar que la puerta de la misericordia se cerró como ella lo profetizó en una de sus visiones. Otra de sus profecías falsas es la visión de los santos vivientes, en el que ella era parte, pero al final, ¿qué pasó con Elena? Elena murió. Elena no fue parte de estos vivientes que fueron llevados al cielo por Jesús en la parucía. Otra de sus profecías fue que Inglaterra le declaraba la guerra a Estados Unidos y Estados Unidos era totalmente destruida. Como saben de la historia, ahí está todavía Estados Unidos como una nación muy, muy fuerte. Otra de sus profecías es que la vieja Jerusalén no volverá a ser construida. Nosotros sabemos desde que Israel se declaró otra vez nación, ha empezado a construir el templo. El dato 5, vieras que es muy interesante, porque ella usa una palabra que se llama amalgamaciones de hombres. Les leo textualmente lo que ella escribió. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó fueron el resultado de la amalgamación. Fueron destruidas en el diluvio. Esto lo escribe en su libro Espirituales Volumen, en el volumen 3, página 75. ¿Qué quiere decir esto que ella escribió? Básicamente que las personas de color son el resultado de una relación entre hombres y animales. Hasta este punto ella llevaba el tema de sus ideas racistas a la congregación, lo cual es bastante lamentable y aún más lamentable que lo llegara a escribir. Otra cosa de las profecías falsas son los ángeles que se le aparecían
dice ella que sobre sus alas, sobre las alas de los ángeles, ella era elevada. Entonces ella andaba volando por encima de los mundos. Vuelvo a reiterarlo, porque tal vez alguno piensa, digo, andaba volando sobre Canadá, sobre Estados Unidos. No, básicamente lo que Elena decía es que sobre las alas de un ángel, ella agarraba, volaba a otros planetas, no otros países, planetas. Y que en uno de esos planetas ella pudo agarrar y conocer a Not. Los que saben, le han leído el Génesis, saben que Not fue la primera persona que fue asunta al cielo, fue llevado al cielo por Dios. De hecho, tiene un título muy, muy bonito que es el amigo de Dios. Es la única persona en la Biblia que tiene ese título. Enoch. Pues la profetisa Elena G. White, ella lo agarra y lo conoció, según ella lo agarra y lo hace en sus escritos. Otra cosa es que los adventistas del séptimo día creen que la crucifixión de Jesús no fue incompleta. ¿A qué me refiero con que fue incompleta? Cristo no llevó la totalidad de los pecados, sino quien llevó la totalidad de los pecados fue Satanás. Aquí textualmente dice Satanás cargando con la culpa de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios. Esto lo podemos agarrar, esta herejía la podemos agarrar y encontrar en Cristo en el santuario, en la página 118. Cristo en el santuario, en la página 118. Esto es bastante eh, fuerte porque le resta importancia, y no solo importancia, le resta muchísimo al decir que Cristo no completó lo que fue llevarse los pecados de las personas, sino que le pasó este poder a Satanás. Esta es una herejía bastante fuerte y bastante lamentable. Otra es que los que vivían en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deben estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Como lo escucharon, sin mediador. Ya Cristo no sería el mediador, y eso lo podemos agarrar y encontrar en el conflicto de los siglos, en la página 748. Otra cosa de las tantas herejías es que Jesús es el ángel Miguel. En esto ella dice que es Dios, pero que cuando se relata sobre el arcángel Miguel, es Dios, es Jesús. Ella no hace la distinción, sino que dice que es la misma persona, son uno mismo. Imagínense, ¿verdad? O sea, ya no es Dios, sino que ahora es un ángel. Bastante lamentable. La expiación de los pecados fue incompleta, que era lo que les explicaba anteriormente, sino que ahora los carga Satanás. Y agregaron texto a los libros como el libro de Daniel, que les decía que era el 8:14, le agregaron muchísimo para sustentar lo que es la doctrina del santuario. Elena afirmaba que el ángel la llegaba a su cama y le dictaba lo que tenía que escribir, y que los ángeles del Apocalipsis traían 3 mensajes importantes, los cuales ahorita son de las doctrinas más importantes de los adventistas. Como les decía al principio, el juicio investigador. El segundo es el día de reposo en sábado, que ahorita vamos a andar en este tema. Y el último, el culto del domingo como la marca de la bestia. Se los voy a volver a leer porque son cosas muy importantes. El juicio investigador, que ya lo hablamos un poco, no podemos ahondar tanto en el tema porque no nos da tiempo. El segundo es el día de reposo, en sábado, solo el día sábado se puede hacer reposo. Y el tercero, el culto en domingo como marca de la bestia. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que hacen culto los domingos son claramente hijos de Satanás. Aunque usted no lo cree. Esas son las doctrinas pilares del adventismo. Esta última que les decía, que es el culto del domingo como la marca de la bestia, ahí pueden ver una diapositiva que me gustó muchísimo, por eso la puse, que es el sello de Dios, el Espíritu Santo, el aceite,
siendo guiados por la palabra de Dios. Esto es lo que ellos agarran y se encasillan. De hecho, esta presentación la traje de una página de ellos y del lado derecho ven a la marca de la bestia y aceptan su falsedad y su antipalabra. ¿Qué quiere decir? Que todos los que están los que van al culto el día sábado, van derechito al cielo, pero los que vamos los domingos, automáticamente tenemos la marca de la bestia, el 666 en la frente. Ahí se puede ver también un poco más. El domingo es la marca de la bestia, la marca de la supremacía papal, así le llama Elena, la supremacía papal, por su propia admisión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acepto la marca de la bestia y hacer culto los domingos por mi decisión. Soy libre de hacer esta decisión, entonces automáticamente soy condenado. El domingo es nuestra marca de autoridad. Esto lo podemos agarrar y también buscarlo un poco más sobre el tema. El sello de Dios es el Sao o el Espíritu Santo, sería la pregunta. Y en el lado izquierdo podemos ver en la filmina cómo ellos se rigen bajo la ley. Ellos se rigen bajo la Biblia, los escritos de Elena White, que los consideran inspirados por Dios porque se los dijo un ángel, y creen firmemente en los 10 mandamientos. Por eso es que ellos, incluso en su mismo título, no solo se llama adventistas, sino se llama adventistas del séptimo día. Para ellos es un pilar que las personas reciban culto los días sábados. Pero ¿qué día realmente se celebra? ¿Se celebra sábado o se celebra domingo? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué día celebraron los primeros cristianos? ¿Y cuál es el día más importante para un cristiano? Tal vez alguno que abra el micrófono y me diga cuál es el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Sábado. Correcto, muchas gracias. Lo tomamos así, ¿verdad? Qué bueno que me respondió bien. Domingo, empezamos desde el domingo hasta el viernes, serían los 6 días, y el día de reposo sería el sábado. Así lo toma el pueblo judío desde tiempos inmemorables, y así lo toman también, lo tomamos la mayoría de personas. Aquí hay un tema que tal vez un poquito más adelante vamos a ver. No lo tengo en las filminas, pero igual lo podemos agarrar y repasar, que es el tema del calendario lunar y el calendario solar. Eso lo podemos agarrar y ver en una filmina más adelante. No en la filmina, pero sí lo podemos agarrar y tocar el tema para que entiendan un poco más sobre lo que es el tema del sábado y el domingo. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Bueno, los adventistas, casi que siempre su versículo clave para ellos entrar en este tema es el Génesis 2:2-3. Dice textualmente: y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Como les digo, este es uno de sus versículos favoritos, en el cual ellos dicen: ver, ahí dice que lo santificó, ahí dice que Dios descansó en el séptimo día. Si Dios descansó en el séptimo día, nosotros también debemos descansar en este mismo día, cosa que no es tan aceptada, y lo vamos a ver conforme a las enseñanzas de Jesús. Ya en clases anteriores vieron lo que es el tema de la antigua y la nueva alianza. Este tema va muy de la mano con la antigua y la nueva alianza. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos bajo la antigua alianza. La antigua alianza básicamente fue dada a los judíos. Que yo sepa, los adventistas del séptimo día no son judíos.
Después llega Jesús y nos da la nueva alianza. Pero sin embargo, hay personas que no terminan de entender este tema de la nueva y la antigua alianza y se quedaron en el Antiguo Testamento, lo cual es muy interesante porque no cumplen todos los 613 estatutos. Ustedes saben que el pueblo judío tiene 613 estatutos. Si nos quedamos en la ley, no solo hay que seguir los mandamientos, sino que hay que sujetarnos a los 613 estatutos judíos. ¿De qué me sirve agarrar y guardar el sábado si no me hago la circuncisión? Yo al menos yo no conozco ningún adventista que tenga la circuncisión y que siga los 603 estatutos del pueblo judío. Porque si están bajo la ley, tienen que estar bajo la ley completa. No podemos ser a medias, o completo o nada. Sin embargo, hay un montón de discrepancias en las creencias de ellos que hasta ellos mismos se contradicen. Otro texto que les gusta muchísimo es en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, sobre este texto y sobre un montón de pasajes que ellos sacan fuera de contexto, de hecho ellos tienen un folletico que siempre se lo ofrecen a uno, en el cual hay muchísimas citas bíblicas, pero muchísimas. Entonces ellos sacan un montón de citas fuera de contexto para agarrar y según ellos aclararnos a nosotros, que el día de culto debe ser el sábado. Como decía el hermano que ahora muy amablemente habló, empezamos con domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y terminamos con el séptimo día que sería el día sábado. El Shabbat o el día de reposo. Los adventistas creen que en la Biblia todo lo que diga sábado es literal. Sin embargo, cuando hemos estudiado un poco lo que es la escritura, podemos agarrar y entender que hay 3 tipos de Shabbat. Y ahí que están las citas bíblicas por si las quieren apuntar. Igual el hermano Alonso, ahora muy amablemente les va a pasar la presentación para que ustedes la tengan, para que no estén tan pendientes de anotar, sino ahí les va a quedar la información. Y podemos ver que hay un tipo de reposo que es de un día. Y esto lo dice en el mismo versículo que leen ellos, que es Éxodo 20, pero en el versículo 10. Ahí está hablando de un reposo de un día. Súper bien. Hasta ahí está muy bien. Sin embargo, no leen más allá de eso. Cuando leemos Levítico 25, del 1 al 4, si quieren sacar el tiempo de leerlo, sería súper bueno. Pueden ver que hay un reposo de un año. Dios lo que les dice al pueblo judío, así para entrar en contexto de este pasaje de Levítico, es que ellos siembren la tierra durante 6 años y le saquen, digamos, que provecho a la tierra. Pero el séptimo año hay que dejarla descansar. Entonces, es muy interesante cuando ya no es un sábado, sino es un año. De hecho, hay ciertas personas que hablan de un año sabático, no sé si lo han escuchado o alguno de ustedes lo practica, que tal vez después de los estudios o en el trabajo dedican 6 años y después un año se dedican a descansar, el famoso año sabático, que se escucha bastante. Y también hay un tercer tipo de reposo, que eso lo encontramos en Crónicas 36-21. Y ahí está hablando de un tiempo de esclavitud, para entrar en el contexto del versículo, está hablando de un tiempo de esclavitud en el que el pueblo judío fue esclavizado, valga la redundancia, por 70 años, y lo que Dios dice es que la tierra reposó esos 70 años. Entonces, cambia un poco el concepto de lo que es el sábado como un día de la semana, sino que puede ser un día, puede ser un año, o puede ser 70 años, dependiendo del contexto bíblico. Entonces, ¿cuál sería el día sábado santo? Bueno, en Éxodo 12:16 dice, y el día primero será llamado santo, y el día séptimo será llamado santo por vosotros. Desde la creación, el día primero
fue llamado santo. Entonces nosotros al asistir a un culto, a una misa el día domingo, no estamos transgrediendo una ley de Dios ni nada por el estilo. Desde el principio, desde el éxodo, ya Dios lo llamó al primer día santo. Entonces hasta ahí no habría ningún tipo de problema. Sábados o domingos, en Isaías 1:13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados, ve que está recalcado en grande, no se pierde. Y el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué pasa con ese texto de Isaías? Básicamente, igual entrando en el contexto del versículo, lo que quiere decir Isaías es que las personas no se pueden ir por apariencias. No importa que agarren y sean solemnes con un día sábado, si su vida no es si su vida no es acorde a un cristiano, si su vida no es acorde a Jesús, ¿de qué me sirve a mí agarrar y golpearme el pecho cuando nos confesamos y cuando decimos por mi culpa, si nosotros no llevamos una vida ejemplar? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve vivir de apariencias? Que al final es lo que quiere decir Isaías. ¿De qué me sirve todas las apariencias si lo importante está en el corazón? Lo importante es lo que Dios puede agarrar y ver. Y a Dios nadie lo engaña. Por esto Isaías hace esta advertencia. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso es abominable. No es que nosotros no podamos usar incienso, sino es la forma en que se hace. Las lunas nuevas ni los sábados. Igual entrando en el tema de lo que son la nueva y la antigua alianza, que fue un tema que ustedes ya vieron, que es muy de la mano con este, como les iba diciendo, podemos ver lo que son las prefiguras. Como en Hebreos 10:1, que dice que la ley y los profetas son una sombra de los bienes venideros. ¿Qué pasa con eso? Que yo no me puedo agarrar y quedar con la ley. La ley sí me enseña a agarrar y comportarme, pero yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. Entonces, algunas personas no terminan, algunas sectas no terminan de agarrar y entender esto. La mayoría de cosas son sombras. Uno, ahí verán anotados 3 claros ejemplos que a mí me gustan muchísimo, que es el maná, que es una prefigura de la Eucaristía. Eso lo vieron, si no me equivoco, hace algunas semanas con Irwin, nuestro coordinador del grupo. Él estuvo hablando de la Eucaristía. Es fascinante el capítulo de Juan 6. Yo siempre se lo recomiendo a las personas cuando tienen alguna duda con lo que es la Eucaristía, cuando tienen alguna duda con la presencia de Cristo, porque Jesús sacó todo un capítulo para hablar de la Eucaristía. Todo el capítulo de Juan 6 es habla totalmente de la Eucaristía. Nada fuera de contexto, ni que me equivoqué. No, no, es todo un capítulo que te habla de la Eucaristía. Si ustedes tienen alguna duda, si sé que ya no la tienen porque Edwin les explicó profundamente ese tema y todo, pero siempre les recomiendo leer el capítulo Juan 6. Es fascinante y yo creo que es de los pocos capítulos que te hablan de un solo tema. Entonces es súper fascinante. Bueno, por lo menos a mí en lo personal me encanta lo que es Juan 6. Otro capítulo que tiene mucho que ver con el tema de hoy es Colosenses. Todo el capítulo 2, básicamente. Ahí dice que el capítulo del 11 al 12 te habla del bautismo versus la circuncisión. Ya no la circuncisión, sino que ahora es una prefigura del bautismo. Y el sábado es una prefigura de lo que es el domingo, que eso lo vemos en Colosenses 2, del 16 al 17. Pero si ustedes tuvieran el tiempo de agarrar y leer Colosenses, todo el capítulo 2, básicamente está hablando de este tema. Básicamente está hablando totalmente
de estos temas de la circuncisión, el bautismo, el sábado y el domingo. Es un texto muy claro que nos agarra y nos explica de forma clara el tema. De hecho, es un versículo clave para este tema. El sábado, sombra por eso ahí ya ven que quedó como sombra, sábado y domingo queda prevaleciendo. Y lo que les decía de Colosenses, solo vamos a tocar estos dos versículos porque no podemos profundizar, pero les recomiendo leer todo Colosenses 2. Dice, por tanto, que nadie venga a criticar lo que han de comer, lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la presencia de Cristo. Si hay un versículo que pudieran agarrar y memorizar, no sé si tienen la costumbre de agarrar y memorizar un capítulo, un versículo por cada exposición que da el ministerio, pero si tienen esa buena costumbre, yo les recomiendo Colosenses 2, 16 al 17, ya que habla de dos temas. Habla lo que es la antigua y nueva alianza, que fue un tema que ya vieron, como les dije, y hablan del tema del sábado y el domingo. Los dos temas los pueden ver claramente dentro del contexto en este pasaje. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, estaba textualmente escrito, mientras que lo real es la persona de Cristo. ¿Qué significa esto? Lo real es la persona de Cristo. En lo que yo me tengo que enfocar ya no es en la sombra de lo que era el sábado, ya no es en la sombra de lo que era la circuncisión. Ahora lo que me tengo que enfocar es en la presencia real de Cristo, que es el bautismo, la Eucaristía y en este caso los domingos. ¿Qué día murió Cristo? ¿Qué día resucitó Cristo? Tenemos que agarrar y enfocarnos en lo que es lo real, la persona de Cristo. Nosotros no podemos agarrar e irnos ahí por, por cosas de sentimentalismos o basar toda nuestra creencia en el antiguo pacto que fue dado a los judíos y que tiene un trasfondo muy amplio de lo duros de cerviz, dice la Biblia que eran los duros de cabeza, los cabezones que eran. Nosotros no podemos agarrar y basar nuestra vida cristiana cuando la misma palabra dice cristianos, somos seguidores de Cristo, en algo que fue dado al pueblo judío, pueblo elegido por Dios, por muchas razones. Pero es un tema, como les digo, no se puede tratar en esta clase. ¿La Iglesia Católica cambió los mandamientos? Eso es una muy buena pregunta. Nosotros cambiamos los mandamientos porque siempre nos critican de que nosotros adoramos imágenes, de que nosotros no respetamos el sábado, que es uno de los 10 mandamientos, bla, 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 bla. ¿Qué dice Mateo 19, 17 al 19? Dice, Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y madre y amar al prójimo como a sí mismo. Qué interesante porque este tema, este versículo también me da pie a hablar de dos temas. Bueno, Jesús ahí no agarró y no sé, se le olvidó agarrar y recordar el mandamiento de las imágenes. No está, porque él le pregunta, el joven rico, ¿cuáles? Ahí no está el de las imágenes y ahí no está el del sábado. ¿Será que Jesús no conocía la ley? Y Jesús no conocía la ley, entonces no la apuntó ahí. O sea, no es posible, ¿verdad? Son cosas que ya no son relevantes, son cosas que él iba a agarrar y cambiar. Sin embargo, aunque uno les agarre y les muestre este versículo con lupa, no lo van a aceptar. Dice el catecismo en el numeral 592 que Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que la reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Lo mismo que les decía,
hermanos, ¿de qué me sirve agarrar y ir a misa todos los domingos? Todos los domingos durante 3 años y agarrar y ya haberme leído toda la Biblia, porque ese es el plan me imagino que muchos lo conocen, el plan de lectura de la Biblia, es que en 3 años, si usted va a todas las misas de los domingos, usted ya está leyendo la Biblia. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve eso si yo no agarro y no vivo una vida cristiana? Una de las cosas que tenía Elena era que ella agarraba y tenía ideas bastante marcadas. Ella creía que los apetitos sexuales de los hombres propiamente se controlaban a través de la comida vegetariana. Parece que a ella no le gustaba mucho el tema sexual, entonces lo trabajaba tanto con su esposo como con sus fieles, dándoles comida vegetariana para evitar esas apetencias, decía ella. Y esto también lo podemos encontrar en una apelación solemne en la página 65 y 66 de los escritos de Elena G. de White. Otra de las cosas que ella era muy marcada era controlaba sus alimentos, su vestimenta, y quien no seguía sus órdenes no no estaría en la segunda parucía. ¿Qué quiere decir? Llegó un momento en que se le cuestionó tanto a Elena G. de White algunas cosas, que ella lo que agarró y dijo fue, tuve una visión y el ángel me dijo que quien no hiciera lo que yo escribí, lo que yo había escrito, entonces no iba a disfrutar de la segunda venida de Jesús. ¿Recuerdan lo que vimos al principio? ¿Cuál era uno de los puntos? Que en las sectas no se permite criticarlas, no se permite cuestionar. En este caso fue tantas las críticas que lo que hizo ella fue, bueno, quien no se haga las cosas que yo digo, no será partícipe de la segunda aparición. De hecho, con este tema de la alimentación, ella era tan enfocada. Si ustedes ven, los adventistas tienen técnicas para agarrar y hacer proselitismo. Las más comunes son por la parte vegetariana. Ellos lo que agarran y hacen son campañas de comida vegetariana y así empiezan a jalar a la gente. Nunca usted va a ver un título que diga Adventista del Séptimo Día, sino son campañas que te hablan de vegetarianismo. Otra muy conocida también es Deje de fumar. No recuerdo en cuántos días, pero te dice que deje de fumar en varios días. Y son campañas que lo que hacen es jalar a la gente y ya cuando la gente está ahí, ya les empiezan a agarrar y meter la doctrina adventista. Entonces son técnicas para el proselitismo de ellos. Pero el tema de de lo vegetariano, ella decía que quien no comida vegetariana, automáticamente no era partícipe de la segunda venida. Imagínense, imagínense que a nosotros nos pongan a comer algo específico que no toleremos y digan, si usted no come no va a entrar al reino de Dios. Bueno, para mí sería terrible, porque aquí entre nosotros, a mí me encanta lo que es la comida. Es una pasión para mí comer, casi como cualquier tipo de alimentos, y para mí es algo fascinante lo que son los sabores y todo. Siempre me da risa la película esta del ratoncito, donde hace, de Walt Disney, que hace ahí combinaciones y todo de comida. Pues yo hago combinaciones de comida porque a mí me encanta la comida. Pero imagínense que me digan que no voy a entrar al reino de Dios porque no podemos comer. Que no sé, Alonso, ¿usted qué comida le gusta? Que usted puede decir, bueno, si me dicen que no voy a entrar al reino de Dios, estoy jodido por no comer esto. ¿Qué comida te fascina? Así que usted dice, no puedo dejar de comerla. A mí me encanta la chuleta, ¿cómo la ve? Ah, se fue en todas, Alonso. Ya no es vegetariano. Ah, yo, ¿Se fue? yo eso no lo cambio por nada. Y mi esposa lo sabe. Pues ya no entras en la segunda venida de Dios. Quiero que lo sepas. Me quedé fuera de ahí. No puedo hacer nada. Oiga, tenía la fe que me dijera otra cosa menos carne. Y Caro, Eso, ¿tiene alguna comida que le fascine? Suave, que fue que me comió la tecnología. Toda, toda, por eso estoy como estoy.
Imagínate, oiga, qué difícil a Chile, qué difícil porque es el tema de la comida, bueno, para mí es un tema fascinante. Alguien me pareció que iba a hablar. No, que iba a decirle Alonso, el cerdo es impuro por la chuleta. Se quedó Sí, es Alonso. que yo ya llevé la clase, entonces yo sé que nada de lo que entre por mi boca me hace impuro, sino lo que sale de ella. ¿Cómo la ve? Qué manera. Qué manera. Imagínate, Alonso, que entre las cosas que decía Elena G. White es un tema muy interesante para las damas. Para que ponga atención, Caro, ponga atención y las damas que nos escuchan. Ella creía que las pelucas, textualmente dice, las pelucas calientan los nervios espinales y muchas han perdido la razón. Eso lo encuentran en el Reformador de Salud. Lo dijo el 1 de octubre de 1871. ¿Qué quiere decir con esto? Ni las mujeres se salvaban de lo que eran temas de ideas de ella. Si una mujer usaba peluca, automáticamente a ella le entraban deseos desenfrenados sexuales. ¿Cómo la ve, Carol? Ella tenía demasiados trastornos. De hecho, entre esos trastornos, agarró y les hizo vestir de una manera, en agua y como un pantalón por debajo. Y lo mantuvo por varios años. Pero después de muchos años seguro se cansó del calor o no sé. Bueno, ella vive en California y dejó de usarlo. Las mujeres de la misma comunidad la criticaron y entonces ella muy acertadamente tuvo otra visión donde dijo que ya no era necesario. Muy interesante cómo se acomodaba todo, ¿verdad? Sí, efectivamente, ese es el problema. Ese es el problema de al final esto es una dictadura, hablemoslo como es una dictadura y agarran a los fieles en su ignorancia, igual disculpen la palabra, pero esa es, y imagínense que ellos viven bajo muchísimas leyes de Elena, 5.000 escritos, es muchísimo la información que tienen ellos y las reglas que tienen que seguir. Que una peluca, una mujer apetitos sexuales desenfrenados y se pierdan en la locura, bueno, eso es, bueno, no sé ni qué decir. Y los hombres, bueno, que a comer vegetales, Alonso, porque si no, ya se hace enfrenar, ya deje la chuleta de lado. Ok, ok. No, pero no me deje ahí, ¿verdad? Cuidado, 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 cierto. Bueno, pero lo importante, Jesús celebró el día sábado. En Lucas 4:16 podemos agarrar y ver que llevó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso en pie a hacer las lecturas. Entonces los adventistas te sacan este texto y te dicen, ve, Jesús respetó el sábado. Jesús respetó el sábado y estaba ahí en la sinagoga. Claro, recordemos que Jesús era obediente a la ley. Jesús era perfecto y Jesús tenía que seguir los preceptos y todos los estatutos de la ley y entre ellos era agarrar y asistir a las sinagogas como buen judío. De hecho, a mí siempre me ha gustado un texto de la Biblia que dice que él agarró y iba con sus padres y se perdió en la sinagoga. Y sus papás se fueron, creo que habla de 2 o 3 días, y cuando llegaron a donde tenían que llegar, no lo encontraron. Entonces mucha gente dice, incluso escuché a algún protestante decir que, bueno, hermanos separados, porque a algunas personas no les gusta el término protestante, aunque es el término correcto, según la iglesia, algún hermano separado lo llegué a escuchar decir que María era una mala madre porque perdió a su hijo y no se dio cuenta hasta 2 o 3 días después. Bueno, el contexto de esto es que por tradición el pueblo judío, cuando había un niño menor de 12 años, él podía viajar en la caravana de la mamá, donde iban las mujeres, o en la caravana donde iban los varones. Entonces, posiblemente cuando llegaron al lugar donde iban, José agarró y le preguntó a María, María, ¿no venía José contigo? ¿Jesús con usted? No, no venía con usted. Y ahí ya se dieron cuenta que el niño se quedó predicando en el templo y se volvieron como locos, diría uno. Pero era por este tipo de tradiciones que tenía el pueblo judío. Pero quien no entiende, quien no lee y quien no estudia, podría agarrar y pensar que José y María
eran unos malos padres. En Marcos 2, 27 al 28 dice, y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Para todos conocemos que la mayoría de las sanaciones de Jesús fueron el día sábado. Y lo criticaron tanto los fariseos como los escribas, que eran los dos grupos más importantes. Básicamente, para meternos en contexto, los escribas eran los que llevaban la ley y los fariseos eran un grupo religioso muy importante. Por eso criticaban tanto a Jesús. No sé si recuerdan un versículo donde Jesús curó a una persona que tenía la mano tullida, si no me equivoco esa es la palabra que usa, tenía la mano tullida y Jesús lo curó un sábado. También hay otro texto donde dice que Jesús agarró y dejó a sus discípulos ir a cortar trigo. También fue muy criticado y así muchísimas sanaciones más. Ahí podemos agarrar y ver algunas de ellas que son en Marcos, del 3, del 1 al 6, en Lucas 14, del 1 al 6, y Lucas 6, del 1 al 5, por si quieren agarrar y ver algunas sanaciones. En otras palabras, Jesús puede hacer, así como lo decimos aquí en Costa Rica, lo que le da la gana, porque es dueño del sábado. Pero los adventistas no entienden ese término. No entienden que Jesús es dueño del sábado y no es regido por un día, ni por un año, ni por 70 años, ni por 7 años. Él es el dueño del sábado. No podemos agarrar y quedarnos con la ley porque no vivimos bajo la ley. Ok, lo que les comentaba ahora, algunas de las prohibiciones que tiene la ley el día sábado son prohibición de recoger leña. Eso lo podemos encontrar en números 15:32. Prohibición de preparar alimentos en Éxodo 16:23. Esto también es súper interesante porque, bueno, vamos a adelantar un poco. Prohibición número 3. Prohibición de encender fuego. Estas 3 prohibiciones van de la mano. ¿Por qué? Porque es para preparar alimentos. Entonces, básicamente, lo que decía la Biblia es que ni siquiera podían agarrar y calentar los alimentos porque no podían ni siquiera encender fuego. Sin embargo, Elena G. de White creó una nueva visión. Bueno, el ángel vino, la visitó, se sentó a la par de ella, en la sillita que tenía a la par de la cama, la agarró, le sobó la cabecita y le dijo, bueno, Elena, si les es permitido agarrar y dejar los alimentos preparados del viernes y calentarlos. Sí les es permitido. Entonces ya ellos sí pueden agarrar y encender fuego y ahorita me imagino que usan microondas y todo. Pero en 1855 ella agarró y cambió este tipo de doctrina, de ley, y la agarró y la cambió y ella sí lo hizo permisible bajo una visión. Entonces es muy interesante como ella se iba acomodando a donde le apunta el sol. Regularmente aquí le decimos veleta, la veleta que sopla el viento y que se acomoda conforme va el viento. Pues así era esta dama victoriana. No llevar cargas, que es en Jeremías. Recuerden que también de lo que hablaba Jesús entre sus parábolas es que decía que quien que se le pierde una oveja no va a buscarla en día sábado. No sé si recuerdan. Otra que es no deben comprar ni vender. Si no se puede comprar ni vender y no pueden cocinar comida, entonces no pueden ir a comprar comida los adventistas. O somos o no somos, o sí o no, porque según eso no pueden calentar comida ni tampoco ir a comprar. ¿Será que lo respetan hasta el día de hoy? Incluso esto es tan así que hasta 1855, para que ustedes tengan una idea, lo que les decía ahora, el calendario lunar, es que al atardecer del día viernes empieza el día sábado. Entonces, más o menos, pongamos una hora, son las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde del viernes empieza el día sábado judío.
Pues al principio los adventistas no sabían ese dato. Entonces empezaban el día, según ellos, por ahí de las 6 de la noche del día viernes. Entonces ellos pasaban 2 horas profanando la ley por ese desconocimiento. Y en algún momento también lo hicieron solo el día sábado, por ese mismo desconocimiento. En ese desconocimiento duraron 11 años, hasta 1855, que Elena G. de White dijo, no se puede agarrar y hacer nada desde el viernes hasta que se ponga el ocaso, que son más o menos las 4 de la tarde, hasta el sábado, igual a la misma hora. Duraron 11 años. Entonces uno dice, bueno, esos 11 años que violaron la ley, porque no hay otra palabra, violaron la ley, perdieron la salvación. Perdieron la salvación, ¿por qué? Porque no la respetaron. Así como ellos piensan que los católicos tenemos la marca de la bestia porque vamos a misa los domingos, y no solo los católicos, la mayoría de iglesias protestantes, su culto son los días domingo. Serían muy pocas las que yo conozco, al menos que yo conozca, que sean los sábados. La mayoría son los domingos, principalmente de corte protestante. Entonces, todo ese grupo de personas cristianas, tenemos la marca de la bestia. Y ellos, ¿qué pasó en esos 11 años que no respetaron la ley? Por desconocimiento, por lo que sea. Pero ¿qué pasa con ellos? Es muy interesante cómo se acomodan a lo que les conviene. Otra de las prohibiciones es que deben ofrecer holocausto. Yo no sé si los adventistas ofrecen holocausto y cómo lo ofrecen. En total, prohibiciones para el día sábado son 39. Habría que ver si ellos, ya que están bajo la ley, cumplen con estas 39 prohibiciones para el día sábado. Como les digo, si no es chicha, es limonada, decimos aquí en Costa Rica, deben agarrar y tener algún enredo en lo que son sus cuentas, porque no creo que cumpla con los 613 mandatos, más estas 39 prohibiciones, más los 10 mandamientos. Además, yo creo que muchas personas, lastimosamente, eso sí lo con lástima, con pesar, muchas personas ni siquiera conocen lo que son los 10 mandamientos, ni siquiera los pueden agarrar y mencionarlos. ¿Por qué? No porque desconocemos a Dios. Oseas 4:6, si no me equivoco, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros nos mata el desconocimiento, y al no saber y no conocer de Jesús, no vivimos una vida cristiana. ¿Qué vida cristiana puedo agarrar y llevar yo si ni siquiera voy a misa? Bueno, ahorita estamos con la pandemia y son pocas por lo menos aquí en Costa Rica son pocas las iglesias que están abiertas. La mayoría de sectores están en alerta naranja, pero hay personas que sí han podido asistir, varios hermanos de aquí del grupo, ya porque es algo estricto, pero ¿cuántas personas cuando podíamos no iban regularmente a una misa un domingo? No es parte de su día a día. Yo conozco la mayoría de personas adultas mayores que a las 7 de la mañana los domingos estaban en misa, porque así le enseñaron sus padres y sus bisabuelos y todas las generaciones, entonces todos iban. Pero ahorita es más importante yo ponerme a agarrar y reparar algo, lavar el carro, hacer el aseo de la casa, que ir el domingo a la iglesia. Incluso puedo decirlo sin pelos en la lengua, que es más importante ir a un paseo un domingo que ir a misa. O sí conozco personas que van a paseos y buscan una misa antes de se van temprano, buscan la misa y después de ahí se quedan en el lugar en el que fueron. Pero son pocas las personas que yo conozco con este tipo de devoción. La mayoría, no, hoy no es importante ir a misa. Entonces agarro y lo omito y me voy a pasear. Dios sabe que yo trabajo mucho, Dios sabe que yo hago mucho aseo en la casa, entonces no agarro y no voy. Siempre nos acomodamos a la conveniencia. No respetamos. ¿Cuántas personas? Yo he visto personas en misa comiendo chicle. El otro día agarró y se enojó el sacerdote porque oía un clic, 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 y él hablando y yo oía clic, 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 y agarró y se bajó para ir a buscar cuál era la persona
¿Y qué era lo que estaban haciendo? Llegó hasta la segunda banca y encontró a una muchacha, señora casi, cortándose las uñas. El sacerdote se puso fúrico, ¿verdad? O si le sonaba el celular, se ponía súper enojado. ¿Por qué? Porque no tenemos un respeto a las cosas sagradas. ¿De qué me sirve respetar el sábado? ¿De qué me sirve respetar el domingo si llegamos de la forma que queramos? Yo soy un poco más como formal, mi forma de ser es como un poco más formal, más conservadora. Y yo siempre que iba a la misa aquí el barrio en el que yo vivo, ahí hay siempre un muchacho que llega en short y en chancletas, como si fuera, no sé, como si fuera a comprar un helado ahí a, a la playa, y así como se levantó, así se fue. Y yo entiendo que hay personas que tienen escasos recursos y que no pueden agarrar y tal vez tener un acceso a X ropa, pero esta persona sí es capaz. Pero cuánto irrespeto tenemos, y lo hablo así de forma clara, cuánto irrespeto tenemos para ir a misa si llegamos en chancletas y en short. ¿Han visto a alguna persona ir a una boda en chancleta y en short? ¿Han visto a alguna persona ir así a una boda? Entonces, ¿cómo vamos a adorar al rey, al creador del universo? Se lo voy a poner así, magnificado. ¿Cómo vamos a visitar al creador del universo, a nuestro salvador, en chancletas y en short? Hay damas, igual hablando del tema de las vestimentas, hay damas que llegan de una forma no decorosa. Yo he tenido que agarrar, y ahí sí no tengo ningún reparo en agarrar y hablar tal como es, porque soy hombre. He tenido que agarrar y pasarme a otra banca porque una persona no viste decorosamente. No viste decorosamente. Usted en hogar no se concentra en la misa. He tenido que agarrar y pasarme de banca porque la gente no respeta, porque la gente va a comulgar con chicle. Hermano Eric, ¿por qué está hablando de todos estos temas? Porque el tema del sábado y el domingo, más allá de lo que signifique, es el respeto que debemos, el respeto que le debemos al Señor. No me sirve de nada ir los sábados o los domingos si no respeto a Dios, y en este caso somos bastante irrespetuosos. No sé si conocen al predicador católico Frank Morera. Él cuenta una anécdota que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y él cuenta que él tiene un amigo rabí judío, y dice que un día tenía que ir a hacer un mandado y se fue con el rabí. Le dijo que tenía que esperarlo porque tenía que pasar a misa para ir a donde iban a hacer el mandado o ir a hacer el encargo. Entonces el rabí no tuvo problema y se quedó ahí en la misa. Cuando terminó el culto y todo, se despidió del sacerdote de los fieles, se montaron en el carro y se fueron. Y le dice el rabí, esto que ustedes comen, la hostia, entonces esto representa a Jesús. Y entonces el sacerdote dice que agarró y Fran Morera agarró y empezó a explicar todo lo que significaba esto y lo otro y todo. Y entonces devuelve el rabí amigo de él, y se devuelve y le dice, si ustedes realmente creyeran lo que me está diciendo, la gente no hablaría en las bancas como lo hicieron hoy, la gente no vestiría como viste, la gente no comería chicle, la gente no haría eso. Y le empezó a enumerar 5 cosas que vio mientras estaba el culto, inclusive la misa, inclusive vio a una persona contestando el celular. Entonces, voy de nuevo, este tema es súper fascinante, muy bonito, pero de nada me sirve si yo soy respetuoso y yo no tengo una noción de que a misa vamos a ver al creador del universo. No hay otra. O sea, si nosotros no nos metemos en la cabeza que vamos a ir a ver al creador del universo, no a una boda en la que yo me he visto con corbata, saco, pantalón, zapatos de decir, no voy a ver al creador del universo. Si para una boda me he visto así, ¿cómo voy a ir de mala forma a ver al creador del universo? Bueno, sigamos porque si no les tiro una predica.
En el libro Testimonios Selectos, volumen 3, página 23, dice Elena lo siguiente: aunque debo evitarse el cocinar el sábado, no es necesario comer alimentos fríos, que es lo que les decía anteriormente. Esto lo pueden encontrar en el volumen 3, página 23 de Testimonios Selectos. ¿Cuál es el día más importante de un cristiano? No había visto la hora. Es que yo soy muy platicador. ¿Cuál es el día más importante? En Corintios lo podemos agarrar y encontrar, que es el 1 Corintios 15:14. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Ese es el punto central. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Qué día resucitó Jesús? Pueden encontrar la respuesta en los 4 evangelios. Pueden encontrar la respuesta. ¿Cuándo resucitó Jesús? Y si Cristo no hubiera sido si Cristo no hubiera resucitado, ¿van a ser de nuestra fe? Todo lo pueden encontrar en los 4 evangelios. En Mateo, del 28:1, en Marcos, el 16:2, en Lucas 24:1 y en Juan 20:1. Ahí lo pueden agarrar y lo pueden encontrar la respuesta. ¿Cuál es el día que resucitó Jesús? El domingo. Los discípulos de Emaús, ¿cuándo pasó esto? Eso lo pueden encontrar en Lucas 24, del 13 al 34. Perdón, fue un domingo. El domingo, 8 días después, se apareció a los apóstoles. Eso también lo podemos encontrar en Juan 20:26. Y el domingo, 50 días después, viene el Pentecostés. Si 50 días después y el domingo viene el Pentecostés, podríamos decir que el domingo no solo es el día de Jesús, podríamos decir que el domingo es el día del Espíritu Santo. O sea, 2 divinidades, hablando por separado, son el día domingo. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿En qué está centrada nuestra fe? En Jesús. ¿Cuándo resucitó Jesús? El domingo. Este texto son súper claves, muy importantes para entender este tema. Algunos de los argumentos que agarran y usan los adventistas es que Pablo observó el sábado, o sea que Pablo cumplió con los sábados yendo a las sinagogas, y ahí ellos seguían de Hechos 17 del 1 al 4. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. 3 sábados estuvo ahí, discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús es quien os anuncia, decía él. Él es Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se reunían con Pablo y con Silas. Entonces los adventistas dicen, ve ahí está, hasta Pablo se agarró y se reunía el día sábado. Pero leen solo los que le conviene, porque 3 capítulos después dice, en Hechos, en el mismo libro de Hechos, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Quién les enseñaba? Pablo. Pablo iba a predicar los sábados y iba a congregarse a misa los domingos. Está muy claro, pero estos capítulos como que no los encuentran en la Biblia de ellos, que por cierto está bastante adulterada la Biblia de ellos. ¿Qué día celebraban los primeros cristianos? Lo que acabamos de decir, los domingos. 1 Corintios 16:1 dice, respecto a la colecta a favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a la iglesia de Galacia. Y un capítulo después dice, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen que yo llegue para recoger las ofrendas. Esto sería algo muy interesante, agarrar y decírselo a un adventista. Bueno, si el día para recoger las limonas es el domingo, ¿cómo hacen ellos? ¿Qué día lo recogen ellos? Porque no creo que lo recojan un domingo que no se congrega nadie de ellos. ¿Será que no lo recogen los sábados? No creo, ¿ah? No creo, yo creo que ahí sí se acomodan a conveniencia. Lo que les decía del tema de la nueva alianza y antigua alianza, pero no vamos a entrar porque más bien se me alargó un poco el tema. Como les digo, soy como muy platicador.
Jesús es la luz, Así es, hermanito, el primer día. se nos escapó ahí el tiempo bastante rápido. eh, para ver si vamos cerrando, queridísimo hermano, don Eric. Sí, básicamente es, si lo buscamos en la Biblia, siempre nos va a agarrar y nos va a decir que el día de la resurrección de Jesús es el que nos compite, es el día que nosotros tenemos que congregarnos, y el tema del sábado simplemente son textos fuera de contextos utilizados por los adventistas que creen en la ley, y aparte que tienen un montón de ideologías y de ideas que no caben ni siquiera en el razonamiento humano. ¿Preguntas? No sé si abrimos el micrófono, Alonso, para preguntas o... Estimado, vamos a ver. Bueno, la mayoría de las preguntas que se han elaborado dentro del chat de la reunión de la clase, muy amablemente Carolina y algunos hermanos han aportado a las respuestas. Tal vez la última que era de don Manuel Carballo. ¿Cuál fue el texto de Hechos en domingo? El texto que se utilizó o que se citó, habla de la reunión en domingo, el día domingo. En la presentación dice Hechos 27. Ok, perfecto. Y déjame revisar un momentito el chat. Pues en el chat en este momento no tengo ninguna pregunta, por lo menos que haya podido recabar. Creo que está todo muy, muy claro. Si alguien quisiera tomar la palabra y hacer una pregunta era verbal, por favor que nos lo escriba por el chat. Y si no, ya iríamos cerrando pues la clase que se nos extendió un poquito, ¿verdad? Como siempre, estos temas son muy, muy interesantes y pues, como digo yo siempre también, bueno, el ministerio, haciendo un pequeño comercial, el ministerio también tiene programas en Radio María y como nos sucede a veces en la radio, ¿verdad, Eric? El tiempo se le va a uno pues demasiado rápido. Pues sí, la verdad es que sí, se me fue muy rápido. Todo claro como el aguacaño, entonces. Es que el tema, me Yo parece creo que que el sí. tema se explica solo. El tema está muy claro, sería repasar nuevamente mañana punto a punto y apuntar, digo yo. Muy interesante lo del conocimiento sobre los adventistas del séptimo día y todas las tramas de Elena de White. Gracias. Sí, correcto, así es. No sé, Carolina, entonces, ya que no tenemos, bueno, tengo una pequeña pregunta antes de finalizar, creo que sería la última ya. Eh, ¿Solo los adventistas guardan el sábado? Hasta donde yo conozco, sí. No sé si alguien conoce algún otro tipo de corte protestante que guarde el sábado, pero yo solo conozco los adventistas. Una pequeña pregunta, ¿se permite? ¿Claro? Sí, señor, adelante. Gracias. No, solamente, y fue extensa la respuesta que me dio a iglesias adventistas en Costa Rica, ¿cuántas hay más o menos? Y más o menos, ¿qué porcentaje de la población es adventista? Ya sabemos por las charlas que ustedes han dado, todo inició en 1517 con Martín, pero en este caso, en concreto, usted habló de la parusia de 1833 y 4 que no se le cumplió al señor, al fundador. Lo que yo pregunté es básicamente en cuanto a las iglesias adventistas y en qué año fue que se inició este movimiento y cómo fue posible que con tantas contradicciones y falsedades tenga semejante cantidad de seguidores. Gracias, hermano, por la pregunta. El dato, al menos aquí en Costa Rica, no tengo la cantidad. Sí sé que a nivel mundial son 20 millones de miembros. Son 20 millones de miembros, lo que es muchísimo. ¿Cuándo inició el movimiento?
desde 1843, cuando William, al lado de varios seguidores, esperaron lo que es la segunda venida de Jesús, y después de ahí se volvió a repetir en 1844. Entonces, básicamente, se puede hablar claramente que los inicios del adventismo fue en 1843, partiendo de ese hecho. Inició con la profecía. Sí, con William Miller, que es el fundador. Yo creí que ya tenía existencia, ya venía y profetizaron para esos 2 años la parusia. No, William Miller, con varios seguidores que él tenía, que le llamaban milenitas, Sí. esperaron ese 22 de septiembre, si no me equivoco, de 1843, la segunda venida de Jesús. Perfecto. Sí, y la otra es con respecto no al tema básicamente, pero sino de las anécdotas que usted mismo contó. Es cierto, por lo menos así me lo dijo un sacerdote en Santo Domingo de Heredia, de que para uno ir fundamentalmente a la comunión hay que guardar un ayuno por lo menos de una hora. Eso lo pide la iglesia, no es, digámosle, eso lo No, pide la iglesia. No, es que usted habló del chicle y es cierto. Incluso yo mismo iba con la camiseta de mi equipo a misa porque ya al mediodía, entonces me quité esa costumbre cuando realicé la confirma. Pero más adelante en Santo Domingo el padre me aclaró, me dice, no, eso hay que guardar por lo menos la persona porque va a recibir a Cristo una hora, tiene que estar en abstinencia de lo que sea. Eso se llama desayuno, eso se llama ayuno eucarístico. O sea, nosotros como cristianos católicos debemos de abstenernos de comer una hora antes de la misa. Eso sí, tomando en consideración que si usted tiene que tomar algún tipo de tratamiento médico, puede tomarlo. Y si necesita pues comer algo para poder tomarse ese tratamiento médico, tiene que tomárselo. O sea, la observancia de el ayuno eucarístico es porque recordemos que la hostia, la sagrada hostia, va a parar a nuestro estómago. Entonces ahí se va a revolver con un montón de comida. Y la idea es que lo que caiga sea solo la hostia en el estómago para poder que la materia no se corrompa con ninguna otra cosa. Entonces debemos respetar el ayuno eucarístico. La otra pregunta que habían hecho, por ejemplo, sobre la iglesia adventista, que si hay más, se conocen como sabatistas. Las iglesias se conocen como sabatistas, y aparte de las iglesias adventistas, que de hecho la iglesia adventista ya hay hay ramas de la iglesia adventista, también tenemos las iglesias Israel, y hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios, Iglesia Bautista del Séptimo Día. Normalmente son todas esas que les ponen iglesias del séptimo día, iglesia nombre tal del séptimo día. Todas esas se le conocen como sabatistas, y son las que guardan el sábado y no el domingo, y sí se consideran precisamente iglesias que bien tienen una matriz común, que es la iglesia adventista, pero sí ya hay varias separaciones. Y con respecto a la pregunta que está haciendo Gabriela, dice, ¿cómo lo hacen los musulmanes, judíos, etcétera, monoteístas? Efectivamente, los musulmanes, en las 5 grandes religiones que están distribuidas a lo largo del mundo, hay 3 que son monoteístas y hay 2 que son politeístas. Las 3 monoteístas son musulmanes, los judíos y los cristianos. Esos somos las 3 religiones monoteístas, e incluso hay que tomar en consideración que tenemos a un mismo Dios. Los musulmanes le llaman Alá, los judíos le llaman pues Yahvé, y nosotros pues le llamamos Yahvé también, y que tiene 3 personas distintas.
¿Cuál es la diferencia entre el Dios que nosotros tenemos, el Dios de nosotros y el Dios de ellos? Es precisamente que ellos, por lo menos los musulmanes, no lo dividen en 3 personas. No son 3 personas distintas y un solo Dios. Los judíos todavía recordemos que no creen en Jesucristo, entonces de las 3 solo tienen 2, porque el Espíritu Santo, ellos sí creen en el Espíritu Santo. Pero en el caso de, o sea, es la misma raíz, porque los 3 tenemos la misma raíz, las mismas raíces, y los otros son el hinduismo y el budismo, que tienen, que son religiones politeístas, o sea, tienen dioses para todo. Muchas gracias, Carolina. Entonces, para respetar también los tiempos de la clase, vamos a ir cerrando ya. Carolina, ¿serías tan amable de ayudarnos con la oración final? Sí, claro. Ojalá que incluyan el ánima del padre Pacheco. Ok, entendido. Gracias por recordarnos, don Ronald. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, que nos has permitido iluminarnos con tu sabiduría a través de este curso. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, querido Dios uno y trino, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Tú nos llenas de alegría y en este momento nos postramos ante ti, agradecidos infinitamente por todas las bendiciones que nos has regalado a lo largo de este día. Sabemos que también hemos fallado y te pedimos perdón por todas aquellas veces que hemos dudado de tu misericordia en nuestra vida a lo largo de todo el día. Queremos pedirte perdón por las faltas a la fe, a la esperanza y a la caridad, porque nos reconocemos que somos pecadores y que tú en tu infinita misericordia nos sostienes. Queremos poner en tus manos en esta noche, Señor Jesús, nuestra vida entera, entregarnos al Padre por medio de ti, Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo, para que todos los días podamos descubrir tu santa voluntad. Pedimos, Señor Jesús, en esta noche, por todas las almas que el día de hoy han exhalado su último suspiro y ya se encuentran gozando de tu gloria, de tu gracia plena. Especialmente ponemos en tus manos el alma del Padre Pacheco. Él es un siervo tuyo. Él fue ministro. Él será sacerdote para siempre. Sabemos que lo tienes ya en tu regazo y que te ha podido saludar como Él siempre lo hacía. Señor Jesús, permite que el Padre Pacheco sea un intercesor para cada uno de nosotros, en especial aquí en el Ministerio de Apologética, y que especialmente interceda para que todos aquellos que nos formamos podemos descubrir en cada formación humildemente tu misericordia. También ponemos en tus manos todas las almas de todas aquellas personas que el día de hoy han fallecido por cualquier causa, pero especialmente la pérdida de todas aquellas familias que han perdido, valga la redundancia, a un ser querido por esta pandemia. También ponemos en tus manos, Señor Jesús, a todas aquellas familias que en este momento están viviendo el aislamiento, a todos aquellos que están enfermos, no solamente a los de COVID-19, sino también a todas aquellas personas que están enfermas. Permítenos, Señor Jesús, que nosotros seamos intercesores y que pidamos por ellos, haciendo pequeños sacrificios para que logren su recuperación. Todo esto, Señor Jesús, lo ponemos en tus manos por medio de tu Santísima Madre, la Virgen María.
a quien rendimos honor también por ser tu madre y reina del cielo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Carolina. Damos por terminada esta clase. Gracias a todos por haber participado y nos escuchamos y también nos vemos de hoy en 8 días en una clase más. Dios les guarde y feliz noche a todos.